Mire, el pasado lunes, el Consejo Presidencial de Transición, el CPT, en Haití, instaló como el nuevo primer ministro a Aristide Didier, Fils Saimé, en sustitución de Gary Conille, destituido tras aproximadamente 5 meses en el cargo. Ustedes recuerdan que el CPT o Consejo Presidencial de Transición fue formado en abril pasado por un acuerdo entre los diferentes partidos políticos de Haití y la sociedad civil. Desde entonces tomó las riendas del país tras la dimisión forzada del entonces primer ministro Ariel Henry, con el propósito de frenar el terror que siembran las bandas criminales que se han apoderado del vecino país de Haití, además de conducir el país hacia las elecciones que desde el 2016 no se celebran allí, y también a nombrar el primer ministro como al efecto eligió a Gary Conille, a quien ahora cesó en sus funciones y nombró un nuevo primer ministro, que es quien le decía el señor Aristide Didier. Aquellas elecciones de 2016, si ustedes recuerdan, las ganó el finado presidente Jovenel Moïse por el partido Tecalé, y asumió en febrero del siguiente año, 2017. Ustedes saben que Tecalé es el partido del músico y expresidente de Haití, Michel Martelly. Pues la decisión de destituir a Gary Conille llegó tras varias semanas de conflictos entre él y los integrantes del Consejo Presidencial de Transición, que buscaba destituir y sustituir por otros a los titulares de varios ministerios del gabinete del primer ministro Conille, a decir, justicia, finanzas, defensa y salud. Pero Gary Conille se oponía a ello, y en eso pasaron varias semanas en conflicto. Pero la gota que derramó la copa llegó cuando entonces Gary Conille envió una carta al Consejo Presidencial de Transición pidiendo la dimisión de 3 de los miembros del Consejo Presidencial implicados en un supuesto escándalo de corrupción. La cuestión es que mientras los líderes haitianos estaban enfrascados en estas disputas por el poder, las pandillas estaban en los suyos. Ustedes saben que los criminales no descansan. La banda seguían en lo suyo, amenazando al propio Estado y a la misma población. Es así como ese mismo lunes, cuando están en la juramentación de el nuevo primer ministro Aristide Didier, que las bandas tirotearon un avión de una aerolínea estadounidense que iba a aterrizar en el aeropuerto internacional del Puerto Príncipe Toussaint Louverture. Es bueno recordar que varios de esos grupos criminales que se dan cita allí en Haití, esos grupos criminales armados, se hicieron una alianza en febrero pasado para derrocar al gobierno del entonces primer ministro Ariel Henry, y esto lo hicieron con ataques a infraestructuras críticas como el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, algunas comisarías y algunas cárceles de allí. Recordamos esos titulares con el desmadre que se formó allí, con esos ataques a comisarías y cárceles y al mismo aeropuerto.
donde las autoridades no tienen control de gran parte del territorio, porque estas bandas controlan cerca del 85% de Puerto Príncipe, la capital, y las principales calles, las principales carreteras y vías de acceso a Haití son controladas por estas bandas. Bueno, ahora mismo Haití es un caos y lo ha sido desde hace varios años, décadas. Y según informes recientes de Naciones Unidas, desde enero a junio de este año de 2024, hubo más de 3.600 homicidios y alrededor de 1.100 secuestros. Esto es terrible, cómo esta gente la están pasando allí. Pero toda esa violencia, según esos informes de Naciones Unidas, han obligado al desplazamiento de más de 700,000 personas que han tenido que abandonar sus hogares. Y más de la mitad de estas personas son niños indefensos que han tenido que abandonar sus hogares según la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM. Y es triste y penoso que mientras la gente está sufriendo, mientras gente está muriendo allí, los líderes políticos de Haití están sumidos en una lucha y disputa por el poder. Miren, la cuestión es que Leslie Voltaire, que es el presidente del Consejo Presidencial de Transición, inició la campaña para destituir al primer ministro provisional o transitorio, Gary Conil, señalando algunos actos de corrupción. Bueno, pero el hecho es que entonces Gary Conil denunció con una carta que envió también corrupción en el Consejo Presidencial de Transición, y allí señaló a 3 miembros del Consejo Presidencial de Transición por actos de corrupción. Entre ellos señaló al señor Edmí Agustín, que fue embajador de Haití aquí en República Dominicana. Bueno, la acusación contra Edmí Agustín involucra también a Paul o Raúl Pierre Louis, que era un directivo del Banco Nacional de Crédito de Haití, y se mencionaba que pidieron soborno a este señor para ratificarlo en la posición. Esto es triste, que mientras las personas se están muriendo de hambre, de violencia por las bandas criminales, los titulares del vecino país están sumidos en disputa por el poder, y miembros del organismo que está llamado a celebrar elecciones y dirigir el país a la institucionalidad, pues miembros de él, cierto o no, estén chantajeando a directivos de instituciones para dejarlo en la posición. Se dice que habían pedido alrededor de $700,000. Y esto es algo que Dios llora ante la presencia de esta monstruosidad. Bueno, el hecho es que tras el tiroteo del avión de la aerolínea estadounidense Spirit, que se suma a un tiroteo en semanas atrás a un helicóptero de la ONU, pues Naciones Unidas decidió largarse, decidió suspender la ayuda humanitaria que presta Haití ante la inseguridad y no poder utilizar el puerto, la falta de acceso al puerto y al aeropuerto internacional, pues decidió suspender la ayuda, algo que es muy penoso, dada la amenaza que pende sobre cerca de la mitad de la población haitiana que está en peligro y de alimentación. Hay una crisis humanitaria allí desde hace tiempo, y la ayuda internacional que canaliza la ONU es lo que ayuda a gran parte de esa población a vivir el día a día. Mientras
Esto se suma a las calamidades que están ocurriendo allí por años, mientras la misión multinacional de apoyo a la policía de Haití, el resultado de ese esfuerzo ha sido prácticamente nulo, porque esta misión multinacional fue aprobada, pero no tiene carácter obligatorio o vinculante para los estados, sino que los países miembros de Naciones Unidas que quieren colaborar, colaboran, y quien no quiere, no quiere. Bueno, Kenia se ofreció a desplegar un contingente policial para ayudar a la estabilización de aquel país, de 2,000 y tantos efectivos aprobados. Kenia pues tan solo ha enviado 382. Jamaica y Belice han enviado algunas unidades y han completado 425 efectivos militares. El ya cesado primer ministro Gary Conille estuvo el mes pasado en Kenia, reunido con el presidente William Ruto, y este quedó de ahora en noviembre enviar 600 efectivos más. Pero no es suficiente, señores, porque el poder de fuego de estas bandas que controlan Haití es muy fuerte, muy poderoso. Estas bandas tienen armas largas, armas de guerra, armas pesadas. Entonces, se necesitaría más de 2,000 efectivos, o sea, lo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad, y equipamientos y el dinero para pagar a esa fuerza multinacional, todo lo que tiene que ver con la logística, lo que ha brillado por su ausencia, el dinero no ha fluido. Entonces, estos 425 efectivos están allí y con muchísimas limitaciones. No tienen equipamiento, no tienen la cantidad de efectivos adecuados, están desmotivados porque la paga es un problema, no hablan francés, no hablan creol, porque en Kenia se habla inglés. Entonces, todo esto es un problema. Las bandas han vuelto a tomar gran parte del territorio del cual se habían replegado. Entonces, Haití ahora mismo es tierra de nadie. El entonces primer ministro Gary Conille había pedido, e incluso el presidente entonces del Consejo Presidencial de Transición, el señor Leblanc, habían pedido que Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara el despliegue de una fuerza de paz, una fuerza de mantenimiento de la paz, que en estos casos era más adecuado porque cuando este tipo de solución o de herramienta es vinculante, tiene un presupuesto y hay menos situaciones que se dejan a incertidumbres, que era realmente lo que Estados Unidos quería, pero encontró la oposición de China, la República Popular China, y de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ustedes saben que el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está formado por 15 integrantes. 5 de ellos son los miembros permanentes, que son los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Saber, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y la República Popular China. Los otros 10 miembros se rotan periódicamente, por tanto el asiento es rotatorio, no es permanente. Y estos 5 actores internacionales que ganaron la Segunda Guerra Mundial tienen poder de veto. Si uno solo de esos 5 se opone a una resolución, pues la resolución no prospera. Y ustedes saben que Haití reconoce a Taiwán, a la República China en Taiwán, que tiene como capital a Taipei. No reconoce a la República Popular China, que es la continental, que tiene como
capital a Beijing, Pekín. El hecho es que en los protocolos chinos, si usted no reconoce a China, pues usted no es tomado prácticamente en cuenta. Y entre otras cosas, pues China se opone a el establecimiento de una fuerza de paz en Haití, al despliegue de una fuerza de paz en Haití. Y como casi siempre, de hace un tiempo a esta parte, China y Rusia andan como Batman y Robin, andan en parejas, pues Rusia también se ha opuesto a esto y no ha sido posible poder aprobar el despliegue de una fuerza de paz allí con presupuesto, equipamiento y el carácter vinculante de una resolución de esta naturaleza. Por tanto, la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití ha sido un fracaso y hoy se está viendo eso en toda la amplitud de lo que está pasando en aquel país, que ya no solo atacan a los ciudadanos locales, sino que también atacan a aviones de líneas aéreas internacionales, atacan a los mismos vehículos de Naciones Unidas, y esto convierte aquello en territorio de nadie. Las autoridades nacionales de República Dominicana, dado que el avión de Spirit Airlines tuvo que desviarse al aeropuerto internacional de Santiago, en República Dominicana, las autoridades llamaron la atención a la comunidad internacional de declarar la situación en Haití y a esos actores no estatales que están enfrentados allí como organizaciones terroristas, dado que no hay forma de negociar o aplacarlos y que ya pues incluso están atacando a los vehículos de Naciones Unidas y su personal y líneas aéreas de las pocas que llegan allí, que inmediatamente otras aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos a Haití. Líneas que venían de Francia, Haití, Santo Domingo, suspendieron el destino de Puerto Príncipe y volaron directamente a República Dominicana. Sobre lo declararlo como bandas terroristas, habría que ver porque el terrorismo no es el acto violento en sí. Según los expertos en el ámbito del terrorismo, el terrorismo es el mensaje que se transmite a través de un acto violento. Es decir, un acto puede ser monstruoso, inhumano, aterrador o desolador. Sin embargo, en la Convención de Terrorismo, si no existe un mensaje político transmitido a través de, entonces no sería un acto terrorista en sí, sería lo sumo un acto criminal, vandálico, hasta si es posible de lesa humanidad, aunque la legislación dominicana en ese aspecto es ambigua, y porque hay una ley que se aprobó aquí en República Dominicana, me parece, déjame ver, creo que la tengo por aquí, la ley 267-08 de antiterrorismo. Esa ley en uno de sus artículos no define, sino que caracteriza alguna acción que son actos terroristas, que pueden ser catalogadas como actos de terrorismo. Esa es un área especializada. Esa es un área especializada bien amplia y bien interesante. De hecho, hace unos años nosotros escribimos dos artículos. Uno que tiene que ver cuando hubo un atentado en el metro, con un joven intentó incendiar uno de los vagones del metro. Nosotros escribimos un artículo en la prensa nacional sobre ello. Y más tarde también escribimos otro artículo hablando del terrorismo, donde definíamos, o sea, hablábamos de las definiciones universalmente aceptadas. Y es bien interesante, le sugiero que lo busquen en la prensa nacional. De todos modos, más tarde, cuando termine la transmisión, voy a tratar de buscarlo para ponerlos en la descripción del video, para que si a usted le interese,
los puedan leer y se edifiquen al respecto. De todos modos, las bandas que asolan Haití, yo pienso que son más que simples bandas criminales. En ese tenor coincido con mi apreciado amigo José Laluz de que ahí hay otra, debe haber otra tipificación, porque estas bandas, además de sembrar el terror en la población o sembrar el miedo, el pánico, estas bandas tienen conexión política. Hay un entramado que se da entre lo político y las bandas. Es decir, que si solo fueran elementos criminales, pues asaltaran, robaran y se fueran. No, pero estas bandas controlan gran parte del territorio y tienen nexos claros con enclaves en el sector político, por lo que estas bandas deben ser tratadas de otra manera, no simplemente como bandas criminales. Y es ahí que José habla que, salvando la distancia, podrían ser algo parecidos a el Talibán en Afganistán o, esto lo pongo yo, o con los movimientos subversivos que hay, que se dieron cita en Colombia y que todavía quedan algunos, porque estas bandas están muy bien armadas, tienen entrenamiento militar, porque muchos de sus integrantes son ex militares y otros del desbaratado ejército de Haití, y también miembros de las fuerzas policiales que desertaron o fueron dados de baja se sumaron a estas bandas, como es el caso de Jimmy Cherizier, popularmente Barbecue, que es líder de una de estas bandas que ahora que agrupa a más de 9 bandas de Haití. Es una asociación de bandas, pero que ahora se agruparon todas para tener un mayor pleno control del territorio y atacar infraestructuras críticas, destacamentos de policías, comisarías, ¿verdad?, como le llaman en Haití, y cárceles. Entonces, es una lástima que Haití no tenga la misma importancia estratégica que en estos momentos tienen estados como Ucrania, como Israel u otros estados donde las potencias occidentales mandan ingentes recursos para mantener las guerras en aquellos lugares. Dios llora ante la presencia de cosas como que en menos de un año a Israel se mandó 17.900 millones de dólares, mandó la administración Biden, y no es que uno dice que porque se tienen sus acuerdos de defensa, ok, y a Ucrania se han mandado miles de millones de dólares y euros en un barril sin fondo, mientras Haití, la solución de Haití llevaría menos de 20.000 millones de dólares. Para empezar, hasta con 5.000 millones de dólares que se empezara a poder estabilizarse, y con una fuerza de establecimiento de la paz bien definida, podía estabilizarse Haití y evitar que siga colapsando aquel país donde mueren personas todos los días. Entonces, yo creo que los aliados pueden seguir apoyando al Estado de Israel y a Ucrania, pueden seguirlo apoyando, pero es una migaja Haití para la solución de los problemas que hay allí, de estabilizar ese país donde está muriendo tanta gente. Muchos dicen que esto no se hace porque Haití no tiene ningún valor estratégico, no hay allí grandes cantidades de petróleo, no hay diamantes, no hay minerales preciosos, no hay tierra rara, no hay nada de estos minerales estratégicos para la tecnología, la industria tecnológica moderna. Pero, señores, más que todo esto, hay un pueblo que muere de hambre, la violencia, por enfermedades, un pueblo valeroso, un pueblo que tiene un lugar en la historia. Sin embargo, ha sido condenado a vivir
en la opresión. Algunos hablan de que allí es necesario un hombre duro. Sin embargo, nosotros no creemos eso, porque desde antes de su independencia, Haití ha estado dirigida por hombres duros. Y la historia está ahí. Toussaint Louverture, luego Jean-Jacques Dessalines, Henry Christophe, y así sucesivamente llegamos a Jean-Claude Duvalier, bueno, Papadó, Bebidó, luego las dictaduras militares, luego llegamos a un periodo democrático o pseudo-democrático con Jean-Bertrand Aristide, que luego los militares lo derrocaron, ¿verdad? Luego Estados Unidos lo impuso, y resultó que este señor, que fue elegido de manera democrática y subió con la mayor popularidad que se ha visto allí, luego devino en autoritario, dictador. Parecería ser que es un signo terrífico que se cierne sobre el vecino Haití. Luego podríamos decir que tal vez el único periodo más estable fue el del finado ingeniero René Prévert, que pudo construir algunas infraestructuras, carreteras, puentes, y el país vivió cierta estabilidad. Luego tuvimos a el presidente y músico Martelly, que a decir de muchos en su periodo fue que se le dio ese poder que tienen las bandas hoy. Luego subiría el finado Jovenel Moïse, que ante las desavenencias entre el Martelly y el partido Tecalé, pues se le terminó dando mucho más poder a estas bandas criminales, al punto de que luego devino en la muerte en su hogar de ese presidente Jovenel Moïse, el quien, ha de ser dicho, llegó a conversaciones con el presidente dominicano Luis Abinader. Y recuerden la declaración que se hizo a principios del año 2021, donde se veía que había esperanza de caminar por un derrotero más cercano a la comprensión y a la paz y a la armonía entre las dos naciones. Sin embargo, desafortunadamente a Jovenel Moïse lo asesinaron en su residencia en junio del año 2021. Y desde ese entonces el país no hizo más que sumirse en una mayor espiral de violencia y criminalidad que hoy toca fondo con los tiroteos a aeronaves que intentaban aterrizar en aquel país, y a helicópteros de las Naciones Unidas, amenazas, y Naciones Unidas ha suspendido en el día de ayer la ayuda humanitaria que brinda a este país que se está cayendo a pedazos. Yo creo que el momento es oportuno para que la comunidad internacional de una vez y por todas se sensibilice con la situación que hay allí, donde más de 5 millones de personas están amenazadas de morir por inanición, por la inseguridad alimentaria que hay. Y una gran cantidad, la otra cantidad no es que lo tiene seguro, es que la otra cantidad lucha día a día por poder conseguir con qué comer. Eso es lamentable, muy lamentable, y en medio de esta época de una sociedad que priva en industrial, que se presume de industrial y tecnológica, es lamentable que en el centro del Caribe, en una región estratégica tan importante en Occidente, un conglomerado humano, 11 millones de personas, estén padeciendo todas estas vejaciones, estén padeciendo hambre, estén con esa miseria tan grande, con esa inseguridad, y las naciones ricas del mundo miren a otro lado. Ese es el momento para que países como Canadá, Francia, Estados Unidos miren a Haití, la Unión Europea, miren a Haití, no para atacar a República Dominicana, que hace más de lo que debería hacer, no, sino para ir en ayuda de Haití, en Haití, y poderle llevar paz y sosiego a estas personas. Eso es lo que tenemos ahora, señores, que Haití colapsa,
mientras juramentan un nuevo primer ministro, las bandas criminales lo ponen en jaque y Naciones Unidas se larga. Como siempre les digo, si les gustó esta entrega, denle like y compártala con sus contactos que ustedes entiendan que le puede gustar este tipo de contenidos, e invítenlo a suscribirse a nuestra plataforma. Y usted que nos ve, si aún no se ha suscrito, pues es lo único que le pedimos para nosotros seguir haciendo este apostolado. Apoyarnos, suscribiéndose a nuestra plataforma para que nosotros podamos seguir creciendo y construyendo este espacio como un faro de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Nosotros nos veremos en una próxima historia, pero antes de retirarse, déjenos sus comentarios debajo en la cajita para esos fines, y más adelante le colocaré ahí debajo los 2 artículos sobre terrorismo que escribimos en el pasado, que tuvieron muy buena aceptación nacional e internacionalmente. Fueron publicados aquí en México, en Estados Unidos y en Reino Unido. Nos vemos en la próxima historia.